AM, antes de mediodía. Dios santo, duele todo el cuerpo. Una sola vez al año, pero sí cómoda. Muy buenos días, un abrazo para todos. Fin de semana, ¿quién te ha destapado? ¿No? ¿Quién te ha destapado, pues, hermano? No, nadie. ¿Qué es Soy Marraqueta? Un hombre que nos ha regalado excelentes momentos en el deporte boliviano. Un hombre con la seriedad y la prestancia de aquellos bolivianos que representan a nuestro país, que son bandera de nuestro país. Su propio rostro habla de momentos gratos de gloria boliviana. ¿Quién es nuestro invitado co-conductor hoy en Que Soy Marraqueta? Veamos, por favor. Armin Franulik nace un 8 de agosto de 1943. Corrió por primera vez a los 33 años. 8 veces campeón. Más de 130 victorias. Más de 30 años de actividad deportiva. Una leyenda del automovilismo. ¿Le gusta eso de leyenda, don Armin? ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Qué John, gustazo buen tenerlo día. acá con nosotros. Bueno, hablaba con el taxista, que venía muy contento de poder traerme a mí, un taxista de Cotacota, ¿no? Y le contaba de mi historia porque me preguntó. En fin, son más de 30 años que estuve en el deporte automovilístico y lógicamente muchas cosas han pasado. Conozco el país de norte a sur, de este a oeste. Hemos hecho las carreteras. Yo me acuerdo cuando fui a Trinidad la primera vez, el año 81, es la única vez que gané Integración del Oriente. El 81. El año 81 eran 500 kilómetros de Santa Cruz a Trinidad en brecha. No había más que los puentes hechos y si se paraba un auto no sé cómo pasaba el otro. Llegué a Trinidad y no había nadie, no había cartel de llegada ni mesa de... Estaban viniendo recién a la meta para armarla. Ganó hasta los organizadores. Yo les dije, tenía mi cronómetro, les dije, este es mi tiempo, 3 horas 20 minutos, me acuerdo bien. Y bueno, son cosas que van ocurriendo en el transcurso de los años. ¿Le gusta que le digan leyenda, don Armin? Si creen que soy, bienvenido. Yo creo que sí, ¿no? Pero está más relacionado con una historia que no se va a volver a repetir, por ejemplo, pero usted sigue con todos los bríos, sigue con todos los bríos. Estoy trabajando ahora en la parte, digamos, a un ladito de la comisión de la Asociación Municipal de La Paz, porque ahora se han vuelto municipales todas las asociaciones. Tenemos la asociación de Viacha, la de Pucarani, la de Alto y la de La Paz. Y entre todas hemos elegido al presidente de la departamental. Es un bollo tremendo, pero estamos... Lo bueno es que sigue dando, don Armin, sigue dando. Un cafecito, lo veo tomando matecito. Lo veo tomando matecito. ¿Ah? Sí, porque no sé qué café tomarán acá. Yo soy cafetero toda mi vida. Exigente en el café, don Armin. Claro, también empresario del café, don Armin. 30 años. 30 años de empresario del café. Es harto. Exporté, mayor exportador de mi época. Trabajé en Caranavi, Chulumani, Coroico, en fin, todos los yungas. Puse la primera planta de secado de café porque yo dije, ¿por qué vamos a transportar agua? Porque el café tiene más de 60% de humedad, de agua. Entonces pusimos la planta en Caranavi, secábamos el café y traíamos el café seco. Las mujeres acá, palliris las llamábamos, sentadas en una cinta transportadora, en fin, igual que en la minería. Pero usted habla en pasado, ¿ya no lo está haciendo ahora? No, desde el año 2000 y algo que dejamos el café.
porque aparecieron los países solidarios que a los campesinos, entre comillas, cooperativas, les pagan mayor precio que el internacional. Oh, wow. Y a nosotros nos llamaban de todo, entonces dijimos, no vamos. Algún día me enseñaré a tomar buen cafecito. Yo considero este buen cafecito. No voy a decir de qué marca es, no voy a decir qué marca es, pero... No, yo lo vi, lo olí y prefiero tomar. Algo, oye, dejen de comprar esa tienda, el café, tráigame un buen café para la mañana, digo, ¿ah? Muy bien. Don Armin, bienvenido. ¿Sabe? Lo hemos invitado hoy en esa sapiencia, en esa lucidez suya para hablar de un sinfín de temas al comenzar la semana. Usted abre el periódico y lo primero que encuentra en primera plana es tremendos operativos, más de 1 millón de golpe a los falsificadores de medicamentos. De medicamentos, sí. Ay. Y es una fábrica que estaba en el Perú, muy cerca aparentemente de la frontera de Desaguadero, y de ahí distribuían a las farmacias, no tanto a farmacias, sino los puestos de venta que hay, tanto Garita de Lima como en el Alto, como en tantos lugares. Sé que han apresado a un par de personas que eran los principales que trabajaban y distribuían estos medicamentos. Ojalá que pesquen, porque me imagino que hay en el interior de la República y en las otras fronteras también. De manera que un poquito... Si uno quiere, puede echarle la culpa al CEDES o al Ministerio de Salud por no controlar bien. El otro día yo tengo una farmacia a la que voy porque tomo 6 o 7 remedios por mi enfermedad y haciéndole broma estaba un doctor atendiendo y había un muchacho entregándole en un cajón medicamentos y haciéndole una broma le dije, espero que no sean los medicamentos falsificados. No, por supuesto que no, me dijo, riéndose también él, ¿no? Don Armin, ¿se ha dado cuenta que en algunas instituciones somos de emociones momentáneas? Dice que la Fiscalía va a investigar al CEDES y a una oficina dependiente del Ministerio de Salud porque no han hecho su trabajo, no han controlado los medicamentos falsificados. Pero no es la primera vez, ¿se da cuenta? Esto funciona, yo digo muchas veces, como los operativos de las terminales del tránsito, ¿no? Siempre hay una primera vez para todo, se hace un alboroto y pasa. No sé si siguen inspeccionándolo o si la Fiscalía sigue adelante, pero no se escucha, va a pasar una semana, 15 días, y no vamos a volver a escuchar más. Listo, vamos a tener de repente una persona muerta y de ahí otra vez la misma historia de siempre, ¿no? Digo, no pueden hacer controles periódicos. El tránsito en la terminal, por ejemplo, se emociona cada vez que hay fiestas, después los controles ahí en la terminal. Ahora viene Gran Poder, vamos a estar afanados en eso. Yo una vez fui a Gran Poder, a la iglesia, me llevó un compadre que tengo, cuentas, que una época corrió también. Corrió, digo, participó, pero no corrió. Nos llevó a la iglesia, escuchamos misa en la iglesia del Gran Poder y luego nos llevó a un lugar que tenían todas las calles cerradas con escenarios para música. Y vino, yo estaba con mi señora, un hijo mío que vive en Estados Unidos, su señora, y él sabe que no tomo un vaso de cerveza máximo, y al lado había un cajón de cerveza toda abierta. ¿Quién sería el que trajo? No sé, pero tomé un vasito de cerveza
y luego nos fuimos. ¿Hasta qué hora duró o hasta cuándo? No sé, pero realmente impresionante. Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Fin de semana le da a alguien la gana de cerrar una calle y la cierra. ¿Cómo? Sin Los permiso. bailarines en Sí. cualquier avenida. Yendo a Copacabana, un día me pasó que iba con mi señora y un nieto mío bailando en plena avenida, yendo ya, ¿qué puede ser? Por Tiquina, antes de Tiquina. Todos bailando y cerrando la carretera. Se acercaron, lógicamente borrachos, y me dijeron, vos te conozco, has venido a correr en Achacachi. Y me ofreció un vaso de cerveza más babeado de lo que piensas. Habrán tomado 100 personas del coso. Tomé, lógicamente era un vaso de plástico. Pues signo de desprecio. Lógicamente, tomé la cerveza, la solicité, me hicieron campo, pasé, pero eso era porque era yo seguramente, si no, Si no, no lo hubiera permitido. no voy a permitir. Bueno, cuando uno pasa, mira, voy a aprovechar que está hablando del viaje a Copacabana, por Tiquina, es lo más cerca del mar que podemos estar, ¿no? Como bolivianos. Usted siga revisando el periódico el día de hoy y va a encontrar noticias como que la mira de Bolivia ahora está en una salida por el Atlántico, después de haber perdido en el tema del Haya. ¿Qué sentimientos le invaden al escuchar eso, don Armin? Es pura habladuría, según yo, porque el canal Tamengo, que es el canal que nos regalaron para hacer un puerto en Rosario, Ajá. lleno de gente y todo. Hoy en día están buscando otro lugar para que hagamos un puerto. Pero no va a poder transportar tanta carga de ida y venida que tenemos. No nos queda otra que agachar un poco la cabeza y seguir pensando en Arica y Iquique por el momento, porque Hilo es un puerto que no tiene las condiciones todavía para... Antes usábamos Matarani, que está al otro lado del Perú, un puerto peruano muy grande, pero todo se trasladó a Arica y ¿cómo se llama? Iquique, por ese lado. Ahora, todo el contrabando viene de Iquique. Claro. ¿Por qué los chilenos no paran la salida de ese contrabando a Bolivia? ¿Porque les conviene vender? Es negocio, claro. Es el negocio de ellos. Pero a ver, ha habido un sentimiento encontrado entre el Oriente y Occidente en nuestro país, ¿no? Si usted le pregunta, por ejemplo, a un cruceño y le dice qué opina de la salida al mar para Bolivia, a medias tintas le hablará algo, porque, claro, muchos de los sentimientos en la parte oriental del país están, ¿y por qué no siempre se fijan por el Atlántico? Por este lado también podemos salir, dicen los cruceños, ¿no? Hay países que no tienen mar y que viven, veamos, en Europa. Aquí en Sudamérica mismo, Paraguay no tiene salida al mar, tiene el canal de Tamengo, por el cual entran y vienen barcazas de tonelaje pequeño. Cuando no llueve mucho, tienen estiaje, en fin, estamos dependiendo un poco de eso. Pero el mar es una cosa que tenemos los bolivianos, porque lo perdimos en un día de, creo que era carnaval, medios farreaditos un poco, y no fue el mar lo que nos quitaron, fue lo que había cerca, Claro. el guano, el salitre. el cobre, en fin, tanta cosa por el estilo, pero han pasado... No lo ve posible. La salida por el Atlántico no le suena bien a usted que sea posible. No es posible, pero limitado por el río Paraguay, el canal Tamengo que le llaman, pero difícil.
tenemos mucho tonelaje que transportar. El fin de semana cuando lo llamaba don Armin Flannery para invitarlo al programa, comentábamos juntos en el teléfono esto de la construcción del World Trade Center, ¿no? Usted me dijo que tuvo la oportunidad de viajar con el empresario de Toyosa. Sí, viajé una vez a Santiago de Chile con Edwin Saavedra, se sentó al lado mío y lógicamente el vuelo tarda como 3 horas, qué sé yo. Entonces agarró su celular y me mostró el World Trade Center que tenía en mente siempre hacerlo ahí en la curva de Holguín. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo? 3 años debe ser. 3 años. Unos 3 años. 3 o 2 años, no sé. Yo iba, creo, a Santiago a cambiarme las rodillas. Y había un problema en el alto para que me dieran el primer asiento y vino él, arregló, qué sé yo. La cuestión es que él terminó sentado al lado mío en la primera fila y en el viaje me mostró. Edwin lo conozco yo hace mucho tiempo, muchos años. En su época nos han apoyado con Toyota para las competencias, en fin. ¿Y qué tal el proyecto como World Trade Center? Hermoso, muy grande. Mi preocupación a nivel personal, yo le dije, ¿y qué hacen? ¿Dónde van a pasar tantos autos que salen de todos estos edificios? Esa era mi preocupación, porque hoy en día 3 canales que hay en esta ruta, 4 acaba. Las 4 rutas del canal las hice yo, estando en la alcaldía. El oficial mayor, que se llamaba en esa época, era un amigo mío, un arquitecto navarro, me dijo, no, estás loco, ¿cómo van a entrar 4? Vamos a medir. Efectivamente medimos y habían para 4, hasta cierto lugar. El puente de Calacoto había que ampliarlo como que se amplió, para que pasen 4 vías. Pero se acababa lógicamente una cuadra antes de Holguín, porque no hay campo físicamente para hacerlo. Pero en parte resolvió. El tema de las 3 vías es problemático por horario. La hora en que cambia subida o bajada, hay que tener ¿Usted cree que es una mucho gran cuidado. obra? ¿Cómo está viendo el tema y estas denuncias que se han hecho en la construcción del World Trade Center? La licenciada, creo que es Chacón, Sí. que está denunciando a todo el mundo, tanto empezó con Ciñani y su mujer, diciendo que su mujer era abogada de Terza. En fin, pero Ciñani sigue donde está, en el mismo lugar. La semana pasada tenía que ir a declarar a la fiscalía y lo dejaron sin hacer, sin fecha para ello, diciendo que la llamaban a la Chacón para declarar. Ahí se acabó. Y van a seguir. El problema más grande que yo le veo es dónde vamos a llevar la basura de La Paz. Esos pocos días que estuvimos sin botadero era desesperante. Nosotros en casa teníamos 3 o 4 bolsas, no botábamos. Pusieron estos tachos para botar la basura, estaban llenos. Y en mi casa, en la 13, estaba al frente. Ahora lo movieron a la calle de subida, pero de ninguna forma se ve venir a los carros. Si uno no saca la nariz hasta media calle, no ve y se ha vuelto... Hay problemas más urgentes como el de la basura, le copio eso. ¿Cómo más urgente? No.
No creo que... ¿Cuál sería más urgente? No, por eso, la basura. No, la basura. Y La basura es primero, siempre. ¿Ah? nos iban a dar un terreno en Mecapaca, un no sé qué lugar. Ujú. Yo digo, el tráfico que hay en esa carretera a Mecapaca, al sur, terrible. Sábado y domingo, imposible de ir y volver. Antes nosotros hacíamos carreras por Collana, entrábamos, salíamos a Río Abajo y de ahí volvíamos por más allá de Mecapaca, pero es imposible hacer nada con Don el Armin, tráfico. ¿un poquito de matecito? Sí, estoy tomándolo. Qué lindo conversar con usted, don Armin. Así con un cafecito. Con un cafecito. Mire, esto solo faltaba que las cámaras no estén para que se convierta en una buena conversa con café. No, lo pero estamos la haciendo en conversa vivo. ha sido buena. Y con cámara o sin cámara, no importa. Don Armin, lindo verlo, lindo compartir estos minutos con usted. Muchísimas gracias por visitarnos. Sabe, la gente quiere verlo. La gente quiere verlo. Y la gente, nosotros, tenemos un gran cariño por usted. Gracias, don Armin Frank. Gracias, John, a ti por invitarme, por el programa, a la gente que está en las cámaras, a todos ellos, muy amable y gracias por todo. Hasta pronto, don Armin Frank. Hasta nunca. Un cafecito antes de mediodía. Ahora Noticias. AM. La anterior semana se tejió de todo en relación al dengue y la parte de la Amazonía boliviana. Se dijo, por ejemplo, que en San Borja habían varios niños que habían perdido la vida. Nos comunicamos inmediatamente con nuestros periodistas a este lado del país. Fue desmentida esta información la pasada semana, aunque el riesgo definitivamente está latente. Hay una lista interminable, sí, de personas que parecen estar con dengue y otras que están siendo atendidas fuera de San Borja, han tenido que irse a hacer atender a Trinidad, por ejemplo. El periodista Pablo Arias está con nosotros desde San Borja. Pablo, un gusto saludarte. Fides de Bolivia te manda un abrazo. ¿Cómo es esto del dengue en San Borja para que nos informes, por favor? Buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días, John. Buenos días a toda la población de Bolivia. Acá en San Borja, las autoridades municipales de salud están totalmente preocupados porque el dengue está afectando a nuestra región. Hay más de 100 casos sospechosos de dengue, hay también ya confirmado acá en nuestra población. Y bueno, la noticia que nos va a ampliar esta información es el doctor Fernando Mérida, quien es el coordinador de la red de Salud 09 en nuestro municipio, el cual yo le voy a pasar para que usted pueda hacerle las consultas respectivas al doctor Fernando Mérida, encargado de la red de San Borja acá. Gracias, Pablo Arias. Muchísimas gracias. Fernando Mérida, responsable de coordinación del programa Dengue en San Borja. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está el dengue en San Borja? Preocupados aquí en otras partes del país por la información que nos llega. La anterior semana se tejió de varios niños que podían haber perdido la vida con esto. ¿Cómo está la situación en general? Adelante, doctor, por favor. Sí, buenos días, John. Gracias nuevamente por escucharte. Y bueno, informarle que en San Borja ya nuevamente un reporte. Estamos en alerta epidemiológica, ¿no? Por el aumento de casos de esta enfermedad. Y bueno, ya nosotros estamos tomando acciones para el control territorial de esta enfermedad. Bien, ¿cuántas personas decesos en San Borja por el tema del dengue, doctor? Perdón, nuevamente, ¿me puede repetir? Sí, si hay decesos por el tema del dengue en San Borja, que ese es el tema de la anterior semana, nos preocupó, doctor. Bien, en realidad tenemos nosotros 126 casos sospechosos, perdón, de 126 casos sospechosos, de los cuales 26 son positivos, ¿ya? Hasta la semana que viene, y bueno, hasta la semana, hace 2 semanas,
estas 2 semanas, viendo la vigilancia epidemiológica, tenemos 34 casos positivos y un deceso de una niña, ¿no? Una niña, muy bien. Las atenciones médicas en San Borja, la gente tiene que irse a otro lugar, Trinidad, por ejemplo. ¿Usted valida este dato, doctor? Bien, en realidad la referencia se tuvo que hacer en con la niña porque prácticamente los padres son los que acudieron muy tardíamente al hospital, entonces cuando ya la paciente estaba ya en fase crítica, ¿no? Es por eso que se ha hecho el llamado a nuestro pueblo de que ante cualquier eventualidad de una fiebre, acudir a nuestro centro de salud y a nuestro hospital. Entonces, se tuvo que hacer la referencia por motivos de la gravedad que presentaba la patología en su momento. Bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Mérida, y gracias a Juan Pablo Arias, periodista en San Borja. Hoy hay jornada de fumigación, tengo entendido, en esta parte del país, para evitar mosquitos del dengue. Informaciones de último momento para ustedes, fíjense. Ahora Noticias, AM. Reapareció la anterior semana. Reapareció porque además dijo, debo aclarar un sinfín de cosas con relación al famoso proyecto de World Trade Center aquí en la ciudad de La Paz. Don Juan del Granado. Don Juan, bienvenido, buenos días. Hola John, un gusto. Bueno, tú también reapareciste un poco antes que yo. Quiero darle la bienvenida a don Juan. ¿A qué se está dedicando? Mira, a la actividad más particular, ¿no? Soy abuelo de 2 nietos. Ajá. Y esa es una parte maravillosa de mi tiempo en estos meses, en estos años, juntamente con esta mi inquietud permanente por la investigación, por los temas constitucionales, por los temas jurídicos, pero ya en lo específico son consultorías que hago de carácter municipal, de carácter institucional. Consultorías municipales. ¿Usted hace consultorías para el gobierno municipal de La Paz, por ejemplo? No, especialmente para el gobierno municipal no, pero sí para toda otra autoridad que me busca para evaluar sus planes operativos anuales, para ver sus líneas estratégicas. Es un mundo muy lindo, pues, y que yo lo conocí largamente durante 10 años. Ahora, don Juan, lo llaman de toda clase de municipios. Esto quiere decir que es requerido por todos. Bueno, tampoco es un gran universo de requerimientos, pero sí, yo no veo el color político de la gente, aunque es más gente vinculada a la oposición, ¿no? Aunque he tenido requerimientos de algunos municipios vinculados al gobierno en años anteriores. Y esto es interesante, porque parece decirme entre líneas, don Juan, que lo político no le ha cobrado factura como a otros, por ejemplo. Mira, tengo un juicio restante de 12 que me hizo este gobierno. Lo que pasa es de que yo soy abogado y el gobierno nunca ha tenido fundamentos en ninguna de sus acusaciones. Y entonces he tenido que sobrellevar, mira, John, estos últimos 5, 6, 7 años, esta enorme cantidad de juicios, 12 procesos judiciales con motivo de mi gestión municipal. Con motivo de esas gestiones que en su momento el presidente Evo Morales consideró que eran las mejores del país y que merecían el clonamiento del alcalde para cubrir los enormes requerimientos municipales en todo el país. Estas son las facturas políticas, pero bueno, pues las asumo, ¿no? Y las he asumido con tranquilidad, con entereza. Le he bajado el perfil político a ese tipo de denuncias, porque las he asumido en el plano técnico-judicial, con las enormísimas dificultades que tiene ese plano, dada la lenidad, la retardación, la corrupción y la partidización lamentablemente agravada de nuestra justicia en todos estos años. Uno no puede salirse del tema de lo político cuando hace gestión. Gestión y político definitivamente van casados, y a veces lo político trata de comerse incluso la gestión. ¿Cómo está viendo ese panorama? No, la gestión es política pública, es política cotidiana, es claro, política estratégica. Donde tiene que haber siempre una línea de diferenciación es en las políticas públicas y la partidización de esas políticas públicas.
Es lo que yo intenté y logré hacerlo durante 10 años de mi gestión, John. Yo llegué, como tú recuerdas, a la alcaldía el año 2000, a la cabeza del Movimiento Sin Miedo. Pero el Movimiento Sin Miedo, por suerte, era un partido en formación. Mira, habíamos fundado el Movimiento Sin Miedo en marzo del año 99 y ganamos las elecciones en diciembre de ese mismo año. Y por tanto el Movimiento Sin Miedo era una estructura política recién iniciada. Y esto me permitió un margen muy grande de libertad, en primer lugar para elegir a mis funcionarios, que no eran militantes del Movimiento Sin Miedo, o para frenar algunas aspiraciones que yo consideraba inadecuadas de los propios militantes del Movimiento Sin Miedo que querían puestos públicos. Yo llegué y había por lo menos 800 supernumerarios, que los despedí al cabo de unas 3 o 4 semanas de haberme posesionado de alcalde. Me hicieron una huelga de hambre esos 800 funcionarios, nunca les hice caso. Pero no fue esta la huelga más importante. Cuando despedí a esos 800 funcionarios, varios militantes del Movimiento Sin Miedo dijeron, ahora entramos nosotros. No entró ni uno solo. Y los militantes, no eran muchos tampoco, 80, 50, que querían entrar a la alcaldía, me hicieron huelga de hambre también. Y entonces estas fueron las primeras señales que yo di para diferenciar lo que es una gestión política, una gestión pública de los intereses de la comunidad desde las decisiones políticas de un gobernante local con los intereses partidarios. La gente considera que Juan del Granado sigue teniendo llegada, cabida, manda en la alcaldía municipal. Está detrás de Redilla, dice la gente. ¿Cuánto es cierto esto, Juan? No, no es cierto. Mira, el año 2009, cuando estábamos terminando de celebrar el Bicentenario de la Paz. Claro, estábamos entrando al año 2010, que era claramente un año electoral municipal, y yo les dije a mis compañeros, no voy a ir a una nueva elección, porque podía hacerlo, John. Podía estar 10 años más en la gestión municipal, claro, con el voto y la generosidad de la gente. No lo hice. Y entonces se preocupó en primer lugar mi núcleo más cercano, que era el núcleo gobernante, donde estaba Lucho. Luis Revilla era presidente del consejo. Y me dijeron, no, tienes que ir, alcalde. Y les dije, no, tenemos que dar curso a un proceso de renovación. Aquí necesitamos continuidad de las políticas públicas, pero renovación de los liderazgos. Y entonces elegimos al mejor. Estaba Lucho ahí, no estaba solamente él, estaba Pedro Sus, estaba Javier Zárate, Cecilia Barja, Gabriel Niño de Guzmán, hasta Javier Zabaleta estaba ahí, ¿no? En la posibilidad de ellos encabezar este desafío de la renovación. Bueno, Lucho fue el elegido, era el mejor, y era muy claro que Lucho tenía que ser expresión de renovación. Mira, ganó la elección Lucho el año 2010, ganamos como Movimiento Sin Miedo el año 2010, y está claro que Lucho llevó adelante una línea de continuidad de las políticas públicas y de renovación de los liderazgos. ¿Cuál era la condición para que eso ocurriese? Que yo saliera de escena. Y salí de escena, absolutamente. ¿Totalmente fuera de escena? Absolutamente, absolutamente. Mira, Lucho tuvo el año 2011, si no me equivoco, un año después, un problema muy grande, el macro deslizamiento en la zona del Valle de las Flores. Me llamó Lucho para pedirme criterios. Fue la primera y la única oportunidad en el primer tiempo en el que el nuevo alcalde pidió del antiguo alcalde criterios, asesoramiento. No ha ocurrido esto de manera muy regular. Pero siempre que Lucho ha tenido alguna duda, me ha llamado, hemos conversado, pero siempre Lucho ha tenido toda la facultad de hacer lo que mejor le parecía con motivo de la gestión. ¿Lo llamó con este asegurar? tema del World Trade Center, don Juan? Mira, no tanto sobre este tema, sino con el tema de el relleno sanitario. Esta crisis que se produjo a partir del 15 de enero. Y hemos estado así conversando, después de una larga reunión de análisis que hicimos sobre el tema de la basura, hemos estado conversando también sobre este tema, pero de manera muy puntual, ¿no? Especialmente para
darme a mí más bien los elementos que datan pues del año 2000, del año 2001, cuando yo fui alcalde, y que han sido objeto de controversia, para decir algo suave, en estos últimos días. Don Juan sale en defensa de Luis Revilla en el caso World Trade Center. Mira, de la gestión. De Lucho también, claro, por supuesto. Él está a la cabeza de una gestión que ha tenido el enorme mérito de continuar lo que fueron políticas públicas que nosotros las diseñamos luego de un proceso muy complejo. John, y tú eras ya periodista activo. Un muy complejo proceso de saneamiento ético, institucional, financiero, que requirió un municipio que estaba destrozado. O sea, un gobierno municipal, quiero decirte, asaltado por los partidos, absolutamente partidizado, prebendalizado y corrompido. Y como consecuencia de eso, un proceso de atención de una ciudad que estaba abandonada. Mira, nuestra querida ciudad, nuestro municipio era tierra de nadie. Hoy tenemos un municipio ético, don Juan. Y entonces, completo la idea, John, Lucho tuvo el mérito de continuar esas políticas públicas que las construimos además con él. Él fue primero concejal suplente, luego director de gobernabilidad y luego concejal titular y presidente del consejo. O sea, él fue parte de todas esas políticas. Por supuesto, era lógico que las iba a continuar, pero además él tuvo también la capacidad de renovarlas. Y entonces, yo salgo estos días, después de mucho tiempo, como lo has hecho notar, porque he notado con preocupación el intento gubernamental, más allá de sus portavoces, de desvalorizar, de disminuir y posiblemente de desestabilizar una gestión que en el caso de Lucho tiene 7 años, pero que en una visión más histórica tiene 17 años. 17 años que los paseños tenemos un gobierno confiable. 17 años, para decirlo más fácil, que tiene gobierno municipal. Porque hace 17 años no teníamos gobierno municipal. Teníamos mafias partidarias que asaltaban el municipio, el gobierno municipal, cada año. Se cuoteaban, era un pasanaco increíble. Y entonces, claro, es a partir de este tipo de realidad que yo le he vivido y le hemos sufrido los paseños que me parece oportuno romper un silencio que tiene que ver con este tercer o cuarto lugar que estoy ocupando en la vida política, que es donde yo creo que debo estar. Pero esto no significa, pues, ese silencio parecido a la estupidez que habla nuestro himno. ¿El World Trade Center es un caso político? Desde el punto de vista de la gestión pública, claro, desde el punto de vista de la gestión de las políticas públicas... No, político en el no, sentido partidario de... no. Se utiliza políticamente para réditos políticos del poder. Mira, es probable, pues, ¿no? Por eso he salido también, ¿no? Lo que he visto yo es que, apelando a la gestión de Juan del Granado, que nadie la pone en tela de juicio, se ha querido poner en entredicho la gestión de Lucho. Y esto no tiene base. Esto no tiene base porque la cantidad de metros cuadrados que Lucho le reconoce a Saavedra, o sea, el gobierno municipal, el alcalde le reconocen al señor Edwin Saavedra, son los que nosotros ya le reconocimos. Después de haberle parado las obras que él estaba realizando el año 2000, después de haber dejado sin efecto decisiones municipales absolutamente irregulares, sino delictivas o ilegales. Claro, iniciamos un proceso de conciliación que duró varios meses, ¿no? Y allí establecimos con los documentos y con las pruebas que la ley establece, documentos públicos, partidas de derechos reales, que efectivamente tenía, pues, no 84,000 metros cuadrados como le había reconocido el gobierno municipal el año 98 al señor Saavedra, sino solamente 47,700 o 84,000, o sea, no tenía, perdona que apele a las cifras, tranquilo, porque hay un mundo de cifras. No, Saavedra tenía 47,710 metros cuadrados y no los 84,426 que gobiernos municipales anteriores le habían reconocido con ordenanzas. Y entonces ahí llevamos adelante un proceso inmediato de paralización de obras
e inmediatamente después, al cabo de algunos meses y después de crear una comisión que investigue, iniciamos y completamos un proceso de recuperación de propiedad municipal. En concreto, recuperamos casi 37.000 metros cuadrados de propiedad municipal, reconociéndole a Saavedra lo que tenía. ¿A partir de qué? De la prueba que nuestra ley establece, ¿no? Que son los documentos públicos, las partidas que según el Código Civil son documentos que hacen plena prueba. Claro, ahí algunas observaciones últimas dan cuenta que debíamos haber puesto en tela de juicio esas partidas. Claro. Era muy complicado. Porque ahora vuelve a aparecer con más de 70.000. No. Hoy día está Saavedra con los 47.710, ¿no? Lo que logramos luego de un convenio que lamentablemente no fue sancionado o no fue aprobado por el Consejo, fue que Saavedra se comprometiera a cederle a la alcaldía 11.274 metros adicionales. ¿Eso nunca se firmó, don Juan? Claro, está firmado. El problema es que ese convenio, firmado en diciembre del año 2001, debió ser ratificado por el Consejo. ¿Por qué no ratificó el Consejo durante 8 años posteriores? ¿Por no ratificar el Consejo se puede perder? No, mira, es que es parte de lo que... En el convenio se establece que es 11.000, a eso te refieres, Exactamente. No, el convenio establece que es 11.274 metros, son por concepto de cesión por urbanización, que es una norma que nosotros la establecimos y que seguramente sigue vigente, que establece que entre un 25 y un 35%, variando en las áreas, en fin, hay una escala, los propietarios de urbanizaciones tienen que cederle al municipio. O sea que eso también se va a tener en su momento. Por lo tanto, efectivamente, Saavedra podría tener no más de 36.400 metros cuadrados útiles, porque de los 47.000 que tiene que ceder estos 11.000 o más al municipio. Pero bueno, ese dato estaba antes. ¿Por qué ese dato se lo pone hoy día como si fuera un dato falso? Y ahí las escucho a las diputadas del MAS, poniendo en tela de juicio no lo que haya hecho o lo que estuviera haciendo el alcalde de Villa, sino lo que nosotros hicimos durante estas últimas 2 décadas. Hablan 20 años sin miedo haciendo negociados. No pues. Entonces ahí ya estamos afectando no una trayectoria municipal, sino un patrimonio paseño, que es la institucionalidad recuperada y reconstruida, por supuesto, a partir de la gestión mía, pero sobre todo a partir de esta voluntad ciudadana que los paseños tuvimos para acabar con esa tragedia que vivimos durante tantos años en nuestro municipio. Don Juan, le invito una agüita, por favor, para la mañana, para que la disfrute además usted. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de la Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Por qué el Consejo no ratificó este convenio que usted dejó de la cesión de este monto de terreno? Mira, una razón básica. No llegó a presentar el propietario, en este caso el señor Saavedra, su empresa, en fin, un proyecto urbanístico viable. Este convenio estaba referido a un complejo habitacional. Y la verdad es de que en el Consejo Saavedra no tuvo, el Consejo no conoció un proyecto suficientemente consistente. Tanto es así que ya no recuerdo el año, pero debió ser fácilmente el año 2004, el año 2005, después de que este convenio fue firmado, después de que recuperamos estos casi 37.000 metros cuadrados, Saavedra cambió de criterio y presentó un proyecto que no llegó al Consejo sobre un cementerio ecológico, ¿no? O sea, de un proyecto de viviendas pasó a un cementerio ecológico y ahora ha pasado al World Trade Center, ¿no es así? 3 proyectos presentados. Bueno, por lo menos en el caso nuestro no. En el caso del World Trade Center es un proyecto que ha presentado a la gestión de... 2 en su gestión y uno en la gestión de Arroyo. Por lo menos yo recuerdo esto de un proyecto de cementerio ecológico.
Entonces, no, esta fue la razón por la cual no se aprobó el convenio, porque el convenio tiene que ir acompañado ya de una precisión de un proyecto de urbanización o cualquier otro sobre una área útil de los 36.436 metros cuadrados, restándole aquellos 11.274, etcétera, etcétera. Esta fue la razón básica, ¿no es así? Porque mira, la acción nuestra el año 2000 y el año 2001 fue una acción, sí, que tenía como objetivo el progreso de la ciudad, en fin, los proyectos urbanísticos, la inversión privada, claro, pero había una razón básica de nuestro accionar, era recuperar la autoridad municipal, restablecer las reglas del juego entre la población y la autoridad, entre la ley y el ciudadano, entre el espacio público y el interés privado. Y esto fue el principal objetivo. No, aquí se anulan códigos catastrales. Mira, el anterior gobierno municipal, el anterior consejo municipal, el 99, con motivo de movimientos de tierra que estaba haciendo ya de manera irregular la empresa en la curva de Holguín, le paralizó obras. ¿Qué es lo que hizo el empresario? Hizo un recurso de amparo constitucional y revirtió la decisión del Consejo Municipal del año 99. Mira, yo igual entré y paralicé obras y anulé códigos, tal vez haciendo caso omiso al propio amparo constitucional. Ahora, don Y Juan, entonces, lo que te quería decir es de que la principal razón de mi intervención y la principal razón de la recuperación municipal fue la de restablecer un mínimo principio de autoridad en un gobierno y en una ciudad que era tierra de nadie. Hoy la gente y la gestión de Luis Revilla dice, aquí están los papeles, aquí está catastro, aquí está derechos reales, dicen ellos, se tiene todos los papeles que certifica que el empresario tiene esa cantidad de terreno, por ejemplo. Nosotros no podemos entrar ahí siendo la palabra oficial, por ejemplo, de derechos reales. ¿Estas instituciones estarán mal, don Juan? Están mal, malísimas. Pero bueno, son las instituciones que dan crédito sobre el derecho propietario. Tú sabes, John, que la alcaldía no define el derecho propietario, ¿no? Administra el suelo, administra el territorio, establece las normas de urbanística, etcétera, etcétera. Pero el derecho propietario, de acuerdo a la ley, está definido por el Código Civil y el registro de derechos reales, pues, es el que define con calidad de plena prueba, según la ley civil, el derecho propietario. ¿Qué tan mal está derechos reales para Juan? Mira, tan mal como que este gobierno, que no es muy transparente, que digamos lo ha tenido que intervenir, ¿no? Hay una intervención a derechos reales. Yo tengo un trámite en derechos reales que no interesa sobre qué es. 3 años y no sale absolutamente nada. Derechos reales es imposible. ¿En este entorno la alcaldía tendrá alguna culpa de derechos reales? No. Derechos reales es una entidad que depende del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y por tanto del Poder Judicial. Lo que tiene la alcaldía es el catastro, la administración del catastro y el RUAT, ¿no? Que es el registro. ¿Y derechos reales tendrá culpa ahora en este entorno del World Trade Center, cree usted? Derechos reales. Los títulos de propiedad. Mira, habría que ver, ¿no? qué pasó con una partida que tenía el señor Saavedra, inicialmente de una compra por 20 y tantos mil, 26.000 metros cuadrados, y que luego, en acuerdo de partes, la amplían a 40.000, ¿no? Pero claro, después de haber hecho eso entre las partes, después de haber suscrito un documento público entre las partes, acuden a un juez. Y el juez fusiona las partidas después de un par de años. Y con una resolución judicial se inscriben derechos reales. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a enjuiciar al juez? ¿Vamos a enjuiciar al registrador de derechos reales? Finalmente se puede hacer eso, ¿no es así? Pero, como te decía, ¿no? La finalidad central fue la de restablecer la autoridad municipal y mira, recuperar la mitad de lo que era la curva de Holguín, y que el año 98, por otras autoridades municipales, como lo dije en esa declaración que hice la semana pasada, aparecía pues propietarizada en su integridad, 8.400 metros, 84.400 metros cuadrados propietarizados, ¿no? No, en este momento, John, estamos, no te digo en la fase terminal, porque parece que esto no tiene término, pero estamos en una profundización insostenible
de toda la administración de justicia. En el caso de los bienes, el punto de remate es derechos reales. En el caso de la libertad, son las penitenciarías. Todo eso está en una profunda crisis con motivo de la descomposición absoluta de un manejo político gubernamental. Mi última pregunta, don Juan Delgado. ¿Se hace el esfuerzo, se ha hecho el esfuerzo en su gestión de devolverle la autoridad a la alcaldía, de limpiar política, éticamente, me dijo hace unos instantes atrás, toda la alcaldía? ¿Qué opina usted del caso Siñani, el caso de su esposa, por ejemplo, Terza, y ahora de por medio World Trade Center también en estas últimas acusaciones? Mira, hay instancias que están abiertas para la investigación. Lamento que esas instancias tengan poca credibilidad, ¿no? Mira, el tema Terza está en manos del Ministerio Público. Hará una investigación imparcial. Un Ministerio Público manipulado cotidianamente desde el gobierno. Me consta, han manipulado al Ministerio Público en mi contra, con motivo de los puentes trillizos, uno de los procesos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hay una comisión de ética para ver si, no habiendo delitos, al menos hay fallas éticas. Está en la comisión de ética. Bueno, una de las personas que tenía que alentar eso se excluye de la comisión de ética y deja la comisión de ética. Pero usted, éticamente, ¿qué piensa sobre este caso? Siñani, ¿Sobre cuál concejal, su esposa, de por medio, una parte sustancial de la alcaldía y una interesada al otro lado. Éticamente eso no es posible. Debió, en una sesión de consejo, Fabián Siñani pedir la palabra, señalar que su esposa tramitaba el asunto y excusarse. Eso es lo que debió haber hecho él. Al no hacerlo, está sufriendo y está atravesando esta vía crucis, ¿no? Mira, Fabián Siñani trabajó 10 años conmigo. Desde funcionario menor en una de las subalcaldías hasta coordinador de todas las alcaldías, de todas las subalcaldías, hasta coordinador distrital. En honor a la verdad, debo decirte, John, que nunca tuvo una llamada de atención ni siquiera administrativa. Fue un excelente funcionario, Fabián. Y esto lo voy a decir y acreditar donde sea necesario. Como te estoy diciendo, él debió pedir licencia y excusarse de tratar un tema en el que estaba por su esposa, punto. Pero de ahí a decir que es un delincuente, no, yo no lo acepto. Don Juan, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Con mucho gusto. Siempre bienvenido. Cuando usted diga, John. Usted que se apareció. Muchas gracias. A disposición. Gracias, don Juan. Muchas gracias por su disposición para venir al programa sí, y tocar todos estos temas. Vamos a la pausa en Antes de Mediodía. Continuamos enseguida, por favor. Nos escriben migrantes de varias partes del mundo y ellos dicen, a ver un momento, vemos cómo las autoridades bolivianas están rajándose las vestiduras hasta en cambiar de fecha el tema de las elecciones porque les interesan los votantes cerca del país, como Argentina, por ejemplo, o como Uruguay. Pero ¿qué hay de nosotros, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras partes del mundo, donde no se nos está dando facilidades para poder ejercer nuestro derecho al voto? Hablaremos con nuestros migrantes bolivianos fuera del país a la vuelta en Antes de Mediodía. Por favor, acompáñenos. Julius, sofisticación al vestir. Vamos a noticias últimas e importantes en Fides a nivel nacional. Ahora Noticias, AM. Gladys Mita, con relación a la basura, hay importante información para compartir con nuestra audiencia en Fides. Adelante, por favor. Yo, buenos días a los amigos del país. Claro que sí, esta información es importante, pues el alcalde de La Paz, Luis Revilla, espera tener una respuesta positiva a esta petición que ha dado a conocer la semana pasada de ampliar por 2 meses más el uso del relleno de Alpacoma en la sede de gobierno, mientras se va buscando otro relleno. Pues en este momento ha asegurado la autoridad que se está desarrollando un ampliado de todas las organizaciones sociales de Achocalla, donde van a tomar una decisión final respecto a esta petición. Sin embargo, la autoridad también ha adelantado que ya el distrito 6 de Achocalla, donde está ubicado específicamente el relleno o es parte de este sector, el distrito 6, los vecinos de aquí del sector ya habrían anticipado su aceptación a ampliar por 2 meses más
el ingreso de la basura de La Paz. Sin embargo, la autoridad ha manifestado que esperan que aquello sea ratificado y aprobado también por todas las organizaciones de Achocalla para luego poder buscar un lugar próximamente, un relleno ya para toda la ciudad. Por otro lado, también el alcalde Revilla ha manifestado que se están iniciando mesas técnicas desde el día de hoy con el Ministerio de Medio Ambiente para ver dónde puede estar ubicado el relleno. Ya hubo una reunión la semana pasada donde se ha decidido manejar el tema de manera técnica, así que las comisiones técnicas estarán abordando este tema. John, con esta información vuelvo contigo a Julio. Bien, una pregunta, Gladys. Había, sin embargo, exigencias. Se decía que Achocalla va a comenzar a bloquear, que quiere decirle ya al alcalde 2 meses más la basura, pero háganos un camino, cosas de ese estilo. ¿Se ha hablado de este tema? Así es, John. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ha manifestado que todas las peticiones, estos 5 o 6 puntos que tiene Achocalla, se están respondiendo. El tema específico, John, que le estaba preocupando al sector, independientemente del camino y otros beneficios que la alcaldía está dispuesta a realizar y a trabajar de manera conjunta con Achocalla, es este plan para el cierre del relleno sanitario. Ellos manifestaban que la alcaldía no había enviado. Sin embargo, el alcalde Revilla manifestó que aquello sí efectivamente se ha enviado, pero a la entidad correspondiente, que en este caso sería la gobernación, y estaría en manos de la gobernación aprobar este plan para el cierre paulatino del relleno sanitario, y esta documentación también ha sido enviada a la alcaldía de Achocalla para que sea analizada. Pero bueno, finalmente quien tiene que dar la última palabra sobre si se aprueba o no este plan para cerrar Alpacoma, según el alcalde Revilla, es la gobernación, y la gobernación debería definir este tema, uno de los temas más complicados. Por otro lado, también está el tema de la auditoría, que les interesa bastante, y los recursos ya habrían sido pagados, destinados para realizar esta auditoría. Y es por eso que la alcaldía de La Paz ahora está esperando a tener una respuesta positiva para que se amplíe por 2 meses más, John. Gracias, Gladimita, entonces, por esta información. Buenos días a usted. 11:17, las noticias en Fides. Ahora noticias. AM. Fidel Carlos Flores es un periodista que por azares del destino terminó migrando a México. En México se ha vuelto un referente también en su trabajo periodístico y no deja de latir ese corazón boliviano transmitiendo noticias que son por demás interesantes. Mire usted lo que Fidel Carlos Flores nos tiene en esta edición de Antes de Mediodía desde México para el programa. Gracias. Nos encontramos en Cholula, Puebla, México, y precisamente aquí me encontré a un eximio artista, amante del charango boliviano, Rogelio Gómez Palma. Una particularidad de Rogelio Gómez: él fue charango de oro hace una década en Bolivia, precisamente el 2009, y después obviamente se trasladó a continuar con sus actividades artísticas aquí en la ciudad, en la ciudad de Puebla y también aquí en Cholula. Bien, le voy a pedir a Rogelio que nos recuerde un poco cómo fue el momento y en qué circunstancia ganaste ese premio allá en Bolivia. Hola, ¿cómo estamos a todos? En 2009, en el mes de noviembre para ser exacto, en la Feria Festival Aiquile, en Cochabamba, Bolivia, tuvimos la oportunidad de participar representando a México y obtuvimos, gracias a la preparación que se tuvo, el primer lugar que llamaron allá muy comúnmente el charango de oro. Así es, y bueno, una particularidad de Rogelio es que él, además de artista y de trovador y de músico, compositor, es laudero, o sea, constructor de charango. Entonces es importante destacar eso porque aquí en México son pocos los lauderos en realidad de ese instrumento, y en particular creo que un instrumento más pequeñito es el que más te satisface, ¿no? Claro que sí, porque un instrumento pequeño, en particular el charango, se lleva muy bien con la construcción en miniatura, ya que ofrece varias posibilidades de explorar el charango en sus diferentes maneras de construir y hacer propuesta mismo en la propia construcción del charango.
Ok, y bueno, ¿en qué proyectos andas a futuro y en este tiempo, Rogelio? Te vamos a aprovechar porque, bueno, también aclararles, amigos, que vinimos a ver el volcán de aquí de Cholula. Estamos precisamente en la Gran Pirámide de Cholula, una de las pirámides de base estructural más grandes en el mundo. Al fondo ustedes pueden apreciar la iglesia, que es el ícono, la representación de Cholula aquí en Puebla. Y bueno, les decía que en este momento, por la ceniza, es poco visible el volcán. Entonces estamos haciendo esta nota aquí a las faldas de esta pirámide, mejor dicho, en la parte de arriba de la pirámide. Y bueno, preguntarte, Rogelio, ¿en qué proyectos andas artísticamente y si hay una posibilidad de regresar también nuevamente a Bolivia? Claro que sí, tenemos planes de regresar a Bolivia a exponer mis charangos. Me gustaría que me dieran una cédula de constructor de charangos, porque es un instrumento bien interesante y a futuro quiero crear un taller formal de charangos acá en México, pero obviamente siempre seguir aprendiendo del origen del charango, que es Bolivia, particularmente hablando de Potosí y toda una historia que trae. Gracias, Rogelio, y bueno, con estas imágenes voy a despedirme de John Arandia y su programa AM, y deseándote, John, que continúen los éxitos en tus nuevos emprendimientos. Un cordial saludo aquí desde Cholula, Puebla. Gracias al periodista Fidel Castro, Carlos Flores, hasta México. Rogelio, fantástico en el tema del charango, fantástico en el tema del charango. Felicidades y muchas gracias por el reporte. Cholula, mira, Puebla, y atrás el Popocatépetl. No sabes cómo nos ha costado aprender eso, ¿ah? Para poderlo decir bien y no equivocarnos. Muchísimas gracias, y siempre con el pueblo mexicano, todo el cariño del mundo. Allá este boliviano, que ya es prácticamente mexicano después de tantos años, le late el corazón y dice: el charango, yo lo enseño, yo lo exporto, yo lo vivo aquí lejos para que toda la gente lo conozca. Esa clase de trabajos que hay que definitivamente impulsar. Unos creen en la cultura, otros dicen hay que darle fuerza al tema de la juventud. Hoy destacamos un trabajo que se está haciendo en la localidad de Viacha, acá en La Paz. Y para contarnos el mismo hemos invitado a Julio Jordán Alejo, responsable de la Unidad de Juventudes de Viacha, y la señora Shirley Dávalos, que es la directora de Gestión Social de la Alcaldía de Viacha, a quienes agradecemos por visitarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Un gusto. La juventud, la juventud. ¿Por qué la juventud? Inicialmente creo que se están generando acciones a nivel municipal y esto parte desde un compromiso de las autoridades, que está el alcalde, nuestro alcalde, el señor Delfino Mani Escobar, quien ha generado acciones y políticas y el compromiso en trabajo por la juventud. Y es por ello que la gestión 2015 se promulga el 24 de diciembre la Ley Municipal de Juventudes. Esta ley que apertura espacios y genera políticas claras para el trabajo en la juventud en el municipio de Viacha. Y es por ello que el año 2016 se consolida la Unidad de la Juventud para que sea la instancia técnica administrativa de velar y llevar adelante todas estas políticas y ejecutar y obviamente hacer realidad la ley municipal, que no se quede simplemente política escrita, sino que se hagan acciones claras y concretas por la juventud. No es que se haga algo hacia la juventud, sino que la juventud forma parte importante de las decisiones en sus programas a llevar adelante. Exactamente, ¿no? El hecho de haber diseñado una ley de la juventud y que esta ley contenga varios componentes ha sido iniciativa de la propia juventud, ¿no? A partir de la gestión 2012 más o menos que se inicia el trabajo con juventudes, que se rescatan líderes juveniles, uno de ellos Julio, por ejemplo, ¿no? Quienes van plasmando sus demandas en esta ley de la juventud, ¿no? Y una de las demandas más importantes es el empleo, ¿no? El empleo digno principalmente, ¿no? Bueno, una cosa es tener una ocupación, otra cosa es tener empleo. Exacto. Cuando le decimos a la gente, vas a trabajar, vas a tener un empleo, le estamos hablando de un salario digno, le estamos hablando de vacaciones, le estamos hablando de aguinaldos, le estamos hablando de todo. Es decir, todo lo que la norma establece.
para los jóvenes en este campo tan cerrado? Qué difícil. ¿Cómo se está trabajando en esto? Inicialmente se mencionaba algo muy importante. Creo que generar un trabajo es un reto fundamental allá en Biacha, pero no imposible. Y a partir de las acciones que se han generado, de las gestiones que hemos ido desarrollando, la gestión 2016 arrancamos con este proyecto. Chamahuayna es el nombre que se le ha dado a este proyecto porque es en el castellano fuerza joven, la energía, la vitalidad. Y a partir de este proyecto de empleo juvenil que tiene el objetivo de generar condiciones favorables para que jóvenes del municipio de Biacha accedan a empleos dignos o generen emprendimientos productivos. ¿Para qué? Todo esto para una vida digna. En ese sentido se han generado diferentes acciones de trabajo para cumplir nuestros objetivos. ¿Cuál es el objetivo al 2021 del proyecto? Que se generen 200 empleos dignos y generen emprendimientos productivos. Wow. Parece un número pequeño, pero realmente es un reto para nosotros concretar ese objetivo, pero por ello hemos generado nosotros diferentes líneas de trabajo. Mire, la semana anterior, el 5 de abril, hemos hecho el lanzamiento oficial de la segunda fase del proyecto, que se extiende hasta el 2021. Pero en la primera fase, que es del 2016-2018, hemos podido concretar algunos resultados importantes. Uno de ellos es que hemos consolidado la inserción laboral mediante acciones de gestión, mediante alianzas estratégicas y obviamente mediante las acciones que hemos concretado con los programas nacionales, tales el programa de apoyo al empleo que lleva adelante el Ministerio de Trabajo. Se han generado también 90 jóvenes. 90 jóvenes han sido insertados laboralmente y a la par 26 jóvenes han generado un emprendimiento económico. ¿Dónde están trabajando estos jóvenes? Bueno, los jóvenes están trabajando en diferentes empresas del municipio de Biacha, empresas que están asentadas legalmente en el municipio. Bueno, se conoce tradicionalmente al municipio de Biacha como un municipio productivo, ¿verdad? Y tenemos fábricas de ladrillo, la fábrica más grande de cemento, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente no está dentro del programa, pero que, digamos, es parte de nuestro municipio, ¿no? Los jóvenes están trabajando en las fábricas de cerámica o ladrillo, ¿no? Tenemos jóvenes que están trabajando en servicios de salud, por ejemplo, en clínicas privadas o en centros de salud. También tenemos jóvenes insertados en la empresa municipal de agua. Biacha es el único municipio en La Paz que tiene su propia empresa municipal de agua, entonces también tenemos jóvenes insertados ahí, ¿no? Y bueno, la empresa privada es la que nos ha abierto las puertas y ha contribuido, ¿no? Uno de los factores más importantes del proyecto, uno de los componentes más importantes, es el diálogo multiactor, ¿no? En esta primera fase hemos llevado adelante 6 mesas de diálogo con diferentes partícipes, ¿no? El gobierno municipal como auspiciador, en alianza estratégica con Solidar Suiza y Brucklepon, y hemos invitado a este diálogo multiactor a jóvenes, buscadores de empleo, a la empresa privada, que busca también unir a sus filas a jóvenes, ¿no? Y hemos ido viendo un diagnóstico de por qué no estaban insertos los jóvenes, ¿no? Y hemos ido a contribuir a que se inserten de forma digna, ¿no? Ahora me hablan también de emprendimientos, es decir, gente creando su propia empresa. Qué lindo esto, ¿eh? Es así, el autoempleo creo que también es una de las herramientas que la juventud puede desarrollar. Hemos desarrollado nosotros, dentro de la línea de trabajo de capacitación y formación de jóvenes, 2 tipos de formación. Una que es el de habilidades blandas, porque muchas veces en las universidades, en los institutos técnicos, nos brindan las habilidades duras, pero el tema del trabajo en equipo, la asertividad, cómo leer un currículum vitae, cómo presentarte una entrevista laboral, todo esto lo recibes en habilidades blandas, que son cursos gratuitos para jóvenes. Y en esta área de trabajo, 250 jóvenes han sido capacitados. Y a la par también los jóvenes emprendedores. Cómo elaborar tu idea de negocio, cómo lo puedes vender, cómo lo puedes generar y terminar en un Lean Canvas que puede ser diseñada en un prototipo final. Y en ese sentido, una feria de emprendimientos, las mejores ideas de negocio son evaluadas y son apoyadas con un capital semilla de 4.000 bolivianos que hace viable que las ideas emprendedoras puedan ser factibles y puedan ser desarrolladas por los mismos jóvenes. Son ejemplos exitosos, 26 jóvenes, 2017-2018. Y estos mismos jóvenes, hoy por hoy, están trabajando para proveer lo que es el doble aguinaldo. Muchos de ellos ya están en esas áreas. Muchos de ellos
han participado en ferias y desde el gobierno municipal hemos podido vincular para que participen en la feria la Feria Internacional de la Paz, para que puedan abrirse mercado también. Y estos mismos jóvenes han abierto espacios a otros jóvenes para que tengan empleos dentro de sus emprendimientos. Me dice que Julio Jordán Alejo, que lo tenemos aquí, es producto de ese liderazgo juvenil. Da miedo, voy a tener que empezar a cuidar mi pega, che, porque están saliendo terribles. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo para la gente de la alcaldía de Viacha, para Solidar Suiza, para Boucle Pont, que están impulsando todo esto. Y me alegro mucho saber que hay jóvenes que están ya trabajando, que es lo importante, ¿no? Que alguien les abra la brecha. Algunos entran por muñeca, otros porque realmente se lo ganan, pero muy pocos consiguen por lo menos una manito profesional, ¿no? Una manito que les abra el campo para poder ellos demostrar lo que realmente pueden hacer. Y esto es lo lindo de nuestra juventud, porque puede tanto. Muchísimas gracias por venir, Julio Jordán, y muchísimas gracias, Shirley Dávalos, por estar aquí en AM. Creo que para nosotros el espacio ha sido un espacio para que podamos también compartir estas acciones que estamos desarrollando. Y también es uno de los objetivos del proyecto, que estas experiencias que estamos desarrollando en Viacha no se queden en Viacha, sino que lo podamos compartir con otros municipios. Y más jóvenes de Bolivia puedan también tener empleos dignos y emprendimientos económicos. Shirley, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ay, hay algunos que, mira, encuentran esta oportunidad de oro. Dios es grande, ¿no? Hay otros que dicen, no, ya no doy más y tengo que irme del país. Se van del país y empiezan una vida nueva, pero nunca se olvidan de Bolivia. Son los migrantes bolivianos. El caso de Nueva York, por ejemplo, que ahora tienen una petición para el gobierno y las autoridades. Desde allá los escuchamos enseguida en Antes de Mediodía. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos con AM, Antes de Mediodía. Fides TV es la gente. Empieza a ver miles de series y películas nuevas en una red que cada día te da un mejor internet. Contrata un plan Tigo Hogar por 272 bolivianos. Te incluye internet ilimitado de 5 megas, TV cable, canal Tigo Sports y minutos para tu línea Tigo. Activa Amazon Prime Video por 45 bolivianos adicionales. Recibirás los 3 primeros meses cortesía de Tigo. Contáctanos y encuentra tu plan ideal. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Fides TV es la gente. Llegó la fiesta del sabor. La frescura de Lima, sabor a limón. Eso es mi cascada. Lima, limón. En familia, en el barrio o en una reunión. Tomamos cascada. Lima, limón. Si celebras tu ascenso, salir campeón. Celebra con una cascada. Lima, limón. Cuando bailas dejando todo el corazón. La emoción se mezcla con cascada. Para ti, tu familia, amigos, Cascada Lima Limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Fides TV es la gente. Una serie que te muestra el compañerismo de los hombres, la lealtad del humano, el patriotismo del soldado. Porque un clásico es un clásico. Entre disparos, explosiones y emociones, esta serie clásica te llevará a revivir la Segunda Guerra Mundial en Combate.
Domingos, 8 de la noche. Por Fides TV, nosotros elegimos los clásicos. Continuamos con AM, antes de mediodía. En esta edición de Antes de Mediodía queremos hablar un segundo con nuestros hermanos residentes en los Estados Unidos. Vamos a irnos hasta Nueva York. Ahora tengo ya en la pantalla a Mayra González y Glover Mita, que son dos de los bolivianos que están representando a los nuestros en esta parte de los Estados Unidos. Señora Mayra González, don Glover, un gusto saludarles. ¿Cómo me copian allá en Nueva York? Buenos días. Buenos días, John. Un gusto saludarte. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias por el apoyo. Realmente muy complacidos de saludarte. Ya te extrañamos. Cuando nos visitas siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted, señora Mayra. Don Glover, un abrazo. Muy buenos días. Buenos días, John. Gracias por la cobertura que nos hacen. Pues agradecidos por este tremendo favor que nos hacen para la democracia en sí, ¿no? Bueno, por favor, es nuestra obligación como periodistas, ningún favor, nuestra obligación. A ver, ¿cómo se está viviendo allá el panorama político? ¿Qué dice la comunidad boliviana, que es siempre tan activa en Nueva York? He visto desfiles de la bolivianidad, lo cultural está muy arraigado entre los bolivianos, pero la política, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo describiría este panorama, señora Mayra? Mira, John, justamente muy preocupados, viviendo pues cada día expectantes de lo que está pasando en el país. Básicamente nuestra preocupación es porque estamos enterados que hay la posibilidad de que los electores, los votantes que residimos en Nueva York, perdón, en Estados Unidos en realidad, vamos a ser de alguna manera excluidos en esta participación, lo cual obviamente nos ha llevado a reunirnos a un número de residentes bolivianos, los cuales hemos enviado una carta al Tribunal Supremo Electoral solicitando que se tome en cuenta el hecho de que en este país somos más de 250,000 bolivianos, quienes no solamente hacemos patria, como tú lo has dicho, cada día, alrededor, a lo largo del año, los líderes comunitarios pues dan su esfuerzo, dan todo de ellos para seguir difundiendo la cultura, el folclore, la gastronomía de nuestro país, y no olvidemos además que nosotros enviamos divisas y aportamos a la economía y creemos que tenemos el derecho, obviamente, de votar, porque es un derecho que nos da nuestra Constitución, y lo contrario pues sería algo totalmente ilegal. Tenemos unas cartas que ustedes nos han hecho llegar gentilmente, una carta que le escriben a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Y acá en esta carta se piden lo que ustedes están exponiendo, no solamente empadronamiento, sino mayor participación del boliviano en las elecciones. Don Glover Mita. Precisamente estamos pidiendo la participación de todos los ciudadanos en edad de votar aquí en Nueva York. Pues ya teníamos un padrón originario que se hizo en anteriores eventos, y lo que queremos es actualizar ese padrón. Pues estamos preocupados por esa situación. Es actualizarlo, porque ya se tiene el padrón. Señora Mayra, ¿quiere complementar aquello, por favor? Sí, exactamente. Pues en anteriores elecciones ya ha habido un registro, un empadronamiento, por lo cual nosotros creemos que lo único que se tiene que hacer al respecto es actualizarlo. Eso nos daría el derecho a participar en las elecciones si estas se llevan a cabo. Y básicamente, pues esta es nuestra preocupación, que nos excluyan, que no se respeten nuestros derechos, como lo dije anteriormente, que no solamente estamos amparados en la Constitución Política del Estado, sino también bajo las reglas y de otras organizaciones de derechos humanos que nos dan ese derecho al voto. Y nosotros vamos a luchar porque eso se respete. Básicamente esa es nuestra preocupación por el momento.
y en verdad quisiéramos el apoyo también del Parlamento, de nuestros representantes allá, para que puedan de alguna manera hablar por nosotros para que no nos quiten ese derecho. Ahora, señora Mayra, a ver, los bolivianos están por todos lados de los Estados Unidos. Virginia, digamos, se centra en nuestra atención, allá en Washington. En Nueva York, ¿cuántos bolivianos hay en este momento a quienes se les estaría socavando su derecho al voto si es que no dan curso a estas peticiones que ustedes hacen? Aproximadamente unos 1.500 votantes tiene Nueva York. O sea, es el número que más o menos se ha registrado en anteriores elecciones. Imagínese, se sabe que siempre ese número se incrementa, porque hay ya jóvenes que están en edad de votar. Entonces yo creo que aproximadamente pues en Nueva York solamente digamos a nivel de Long Island y Manhattan, Queens y Brooklyn pues serán como unos 2.000, 3.000 bolivianos. ¿Han acudido a representaciones diplomáticas de nuestro país allá en Estados Unidos para esta petición? ¿Qué les han dicho, don Grover, señora Mayra? Bueno, estamos con ese proyecto de ir allá a las instituciones internacionales. Vamos a pasar tenemos acá cerca, tenemos la ONU, tenemos otras organizaciones que sí vamos a personarnos ahí para hacer los trámites necesarios para que en sí la comunidad boliviana en Estados Unidos no sea excluida de las elecciones generales. Bien, estamos entonces esperando respuesta a esta carta que ya habría llegado al Tribunal Supremo Electoral con esta petición, señora Mayra. Correcto, John. Estamos a la espera de ese resultado. De acuerdo a la respuesta de ellos, nosotros pues vamos a continuar en esta lucha que nos hemos propuesto. Ya le digo, porque estamos tremendamente preocupados, creemos que tenemos que nosotros aportar a esa democracia en Bolivia con nuestro voto, con nuestra forma de pensar, independientemente de quién sea de quiénes sean los candidatos. Entonces, de acuerdo a esa respuesta, pues veremos a qué otro paso tomamos. Bien, muchísimas gracias entonces, señora Mayra González, don Grover Mita, hasta Nueva York, un abrazo, no nos olvidemos de Miami. Alguien nos escribe y nos dice, no tenemos representante en Miami, estamos en problemas, ¿dónde podemos acudir? Bueno, muchísimas gracias, señora Mayra, don Grover, un abrazo hasta Nueva York. Si ustedes tienen algo más que decirnos, este minutito libre para ustedes, por favor. Gracias otra vez, John. Decirles a los residentes bolivianos de otros estados que en breve nosotros estaremos conformando una organización justamente para poder de manera conjunta hacer llegar este tipo de pedidos, de clamor, si se quiere decir, a organizaciones internacionales que prácticamente están a la mano. Entonces tenemos que tomar provecho de ello de manera positiva. Gracias otra vez, John, un abrazo muy grande. Saludos a todos nuestros compatriotas y gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Valoro muchísimo el esfuerzo, ir a un lado para el otro para juntarse en este horario de trabajo. Realmente es loable. Muchísimas gracias a nuestros hermanos bolivianos en Nueva York. Tras la pausa, nuestra atención está centrada en la Caja Nacional de Salud. Y es el tema de oncología con graves denuncias que se hicieron en las anteriores semanas. El viernes, para ser un poco más exacto. Nos vamos con esta promesa de tocar este tema a la vuelta, amigos, en Antes de Mediodía, pero déjenme saludar unos instantes a Edwin Laime, a Nena Tamayo Velarde, a Bolivia Tierra Querida, el programa de los Estados Unidos, allá en Washington. Gracias a Milton Mamani Valencia, Mario Guillermo Juló Coronado, por retransmitir a través de sus páginas Antes de Mediodía. Volvemos enseguida, amigos. FECINRAS lanzó serias acusaciones, serias denuncias la pasada semana en la voz del doctor Luciano Valenzuela, que es precisamente su secretario ejecutivo. Hoy estamos encaminados a saber un poco más de esto que pone otra vez en tela de juicio las acciones en la Caja Nacional de Salud, acá en La Paz. Doctor Luciano Valenzuela, tengo entendido que usted está en Santa Cruz y nos acompaña desde ahí en esta jornada de Antes de Mediodía. Buenos días a usted.
Doctor Valenzuela, ¿me escucha? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias, doctor, por atendernos. Un gusto saludarle hasta Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué está pasando en la Caja Nacional de Salud? ¿Quiere saber la gente, doctor? Bueno, nosotros hemos hecho una denuncia recientemente sobre el tema de la clínica Talentum. Es una clínica que está en Mayasa, en la ciudad de La Paz, y que ha sido habilitada para la atención de pacientes oncológicos. Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar conjuntamente directivos del Simbra La Paz y la Federación esta clínica ante denuncias que habían formulado sobre diferentes aspectos. Lo cierto es que este lugar es una casa que ha estado funcionando como clínica con una capacidad para 12, 14 personas. Y sin embargo, actualmente está instaladas en esos mismos ambientes 55, 60 personas. Por supuesto que vemos hacinamiento. Pero además de eso, hay otros problemas. Definitivamente el tema de la accesibilidad. Es una clínica que está ubicada en una curva, camino Mayasa, entonces definitivamente es difícil tomar transporte ahí. Nosotros hemos ido en transporte público, hemos tenido que ir en 2 tipos de transporte desde el centro de la ciudad de La Paz y se tarda más de 45 minutos. Por otro lado, hemos visto que tiene fisuras. Segundo, los servicios públicos, apenas hay un supermercado pequeño y una farmacia, es todo lo que se encuentra por ahí. Ahí, ya en la parte interior, hemos visto que tiene problemas de cableado eléctrico, problemas también de los oxígeno medicinal. Están en permanente, en este momento están haciendo refacciones en quirófano. Las lámparas de quirófano tienen una iluminación muy difusa, no es central como debe ser para operaciones de alta complejidad en oncología. En fin, una serie de factores, falta problemas de ventilación, existen problemas múltiples, como le digo, y cuando hemos estado nosotros en ese lugar hay gente trabajando. Normalmente cuando uno alquila un ambiente, no se puede trabajar en ambientes alquilados. Eso es la norma en la Caja Nacional, es decir, ya se está gastando en infraestructura, etcétera, etcétera. Por otro lado, hemos visto unos equipos que ya habían alertado los profesionales de la Caja Nacional de que no funcionaban. Unos equipos en terapia intensiva, otros equipos en los quirófanos, etcétera, etcétera. Definitivamente que tienen aproximadamente, según informa el departamento correspondiente de la Caja, dicen 10 años de antigüedad y son chinas, no sabemos si funcionan o no. En la entrevista con los personeros en este momento que dirigen la clínica en el lugar, ellos nos indican que están acumulando todos los equipos defectuosos para devolver a los propietarios de esa clínica que les han alquilado. Ahora bien, doctor el problema Valenzuela, de fondo, ¿cuál es ya? Para finalizar esto. El problema es que se trata de una infraestructura, que es una casa prácticamente que ha estado seguramente funcionando como clínica en su momento, pero el valor del alquiler es extremadamente elevado. Nosotros hemos llevado a un perito inmobiliario, más o menos que haga un avalúo, cuánto se podría pagar por el alquiler en ese lugar de esta infraestructura, y ellos refieren máximo $2.000 con factura. Y bueno, como a veces hay problemas en el tema de los alquileres, nos dijeron que máximo se podría ir a pagar $4.000. A partir de ahí ya estarían pensando que nosotros, si alquilamos eso, estaríamos cayendo en el campo de la corrupción. Ahora, doctor, disculpe un segundo, por favor, para hacer horizontal un poquito esta entrevista. Tengo entendido que en algún momento la Caja Nacional de Salud, mi primera pregunta es, ¿por qué alquila ambientes? Y claro, me arriesgo a la respuesta, que es, no tiene la Caja Nacional de Salud más ambientes para atender a quienes necesitan el servicio oncológico. Pero un poco más allá, tengo entendido que dentro de esta solicitud que se hizo, solamente se presentó Talentum, ninguna otra empresa o clínica para poder prestar estos servicios. ¿Qué saben de esto, doctor? Correcto. Nosotros antes de hacer esta denuncia, el Simbra La Paz ha enviado su nota
pidiendo la fotocopia del contrato para hacer un análisis exactamente y no actuar a priori. El jefe o el administrador regional de La Paz les respondió al Simbra La Paz de que no les puede proporcionar el contrato, con una serie de argumentaciones que están fuera de lo que manda la Constitución Política del Estado, donde dice que los controles sociales deben acceder a toda la información correspondiente. A raíz de eso, el Simbra La Paz nos solicita que nosotros participemos y lo hemos hecho como federación también solicitando el contrato al gerente general. El gerente general no nos ha contestado todavía en forma directa a nosotros, simplemente sí tenemos en nuestro poder un instructivo donde dice que en el plazo máximo de 2 semanas deberían entregarnos ya el contrato para la revisión, etcétera, etcétera. Cosa que el administrador regional de La Paz hasta la fecha no ha hecho, ya han pasado más de las 2 semanas y bueno, no pasa nada. Eso también le agrega otro ingrediente de una nebulosa, pues que en las participaciones y los procesos previos al alquiler de la clínica. Ahora, en lo que usted se refería a la infraestructura hospitalaria, por supuesto, pues que la caja, si tuviésemos nosotros gente totalmente competente, si ya están en esta nueva gestión, son 13 años de gobierno, seguramente los gerentes que han ido por allí y todo el personal técnico administrativo que actualmente es colocado en sus respectivos cargos, no a través de concursos de méritos ni exámenes de competencias, sino en forma directa, ellos tenían la responsabilidad de hacer los planes y proyectos para la atención de todos los pacientes con problemas de tipo oncológico y tener una infraestructura propia, adecuada y como corresponde a una patología de 4º nivel. Doctor, una última pregunta. ¿El mobiliario es de Talentum en ese lugar? Ese es otro problema. Todo el mobiliario ha sido trasladado desde el Hospital Materno Infantil, en fin, donde tienen mobiliario la caja, han ido disponiendo y trasladando todo ese, equipando de a poco. Eso, por supuesto, como comprenderá, todo eso es viejo, no es en buenas condiciones, no es lo adecuado y definitivamente es otro ingrediente también para que nosotros hayamos hecho esta denuncia. ¿Cuánto estamos pagando? Digo, ¿cuánto estamos? Porque todos somos la Caja Nacional de Salud. ¿Cuánto estamos pagando por el alquiler de la Talentum para enfermos de cáncer, doctor? ¿Cuánto estamos pagando? Bueno, vuelvo a reiterar, 500.000 bolivianos mensual el alquiler. Eso son $70.000 que cada mes la caja tiene que erogar para pagar ese alquiler. Y definitivamente nosotros vemos ahí de que pues hay un sobreprecio tremendo. Por eso que creemos y consideramos que estamos frente a un supuesto hecho de corrupción que ha sido denunciado ante las autoridades competentes, a Autoridad de Fiscalización de la Seguridad Social, ante la ministra de Salud actual y también ante el ministro Héctor Arce, ministro de Justicia y Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y bueno, estamos a la espera de que tomen las medidas pertinentes cuanto antes y que este daño económico no se siga prolongando en el tiempo, como otros casos de corrupción que hemos denunciado y hasta ahora no hay las soluciones ni se llega y ni se arriba a conclusiones definitivas. Muchísimas gracias, doctor Luciano Valenzuela, secretario ejecutivo de FESIMRA. Mire, la Caja para Atención Oncológica alquila la clínica Talentum aquí en la ciudad de La Paz, paga $70.000 mensuales. Un estudio dice que no debería pagar hasta más de $4.000, pero alquila con serias eficiencias para la atención de los pacientes en oncología. Y alquila, no sé si decir vacío, porque tiene que poner hasta los muebles, las camas, que las terminan llevando, según esta denuncia, desde el materno infantil. Grave la denuncia. Amigos, nuestro tiempo se ha agotado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya viene la hora del país. Mañana hay que continuar con este tema, a ver si podemos invitarlo al gerente general de la Caja Nacional de Salud para hablar de esto. Muchas gracias por su atención. Buen día de Dios. Buenas tardes de Dios, queridos amigos en todo el país.